Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El marco macroeconómico multianual 2026-2029 es la carta de ruta económica del gobierno. En términos sencillos, el marco señala cuánto crecería el producto, cuántos impuestos se recaudarán y cuánto se puede gastar. Con esos cálculos y supuestos se arma el presupuesto del Estado. Si las proyecciones son muy optimistas, se corre el riesgo de comprometer más gasto del que realmente se podrá financiar y generar déficit fiscal por encima de la meta anual, que está establecida en el mismo documento. El Consejo Fiscal emite su opinión no vinculante sobre los supuestos y las metas planteadas, la cual es publicada junto con el marco mismo. Esta noche me acompañan Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Fiscal, David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas también y presidente del Consejo Privado de Competitividad, y Carlos Paredes Lanata, socio de Intelfin Estudios y Consultoría. Muy buenas noches a los tres. Me da mucho gusto tenerlos aquí. A ver, comencemos. Alonso. Resulta habitual criticar los supuestos y detectar problemas potenciales que harían difíciles de cumplir las proyecciones de este y cualquier otro marco, y sugerir ajustes del gasto. Pero se pone menos énfasis en sugerir cómo conseguir más ingresos para corregir el déficit. La pregunta sería, ¿cómo evitar que ocurran los déficits fiscales en primer lugar? ¿Y está delineada una política integral exigible para este fin? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Gracias a ti. Gracias y bueno, un placer compartir la mesa con colegas y amigos. A ver, lo primero, reiterar lo que has dicho, ¿no? El Consejo Fiscal se pronunció sobre el proyecto de marco y nos preocupa algo que ha venido ocurriendo, digamos, de manera sistemática en los últimos años, que es que las proyecciones de crecimiento y de ingresos del gobierno contenidas en los marcos macroeconómicos multianuales son optimistas. A manera de ejemplo, las proyecciones de crecimiento que están en el marco para este año y los años siguientes son entre 3 y 3,5%, que es por encima de la capacidad de crecimiento de la economía peruana, ¿no? Entonces, un crecimiento más fuerte te arrastra una proyección de ingresos elevada y sobre eso pones tu gasto y al final te das cuenta que no tienes los ingresos, ¿no? Y tenemos por consecuencia déficits mayores. Entonces, ese es un punto digamos, que ha comentado el Consejo Fiscal reiteradamente. A lo largo del programa vamos a entrar a ver esos comentarios y críticas específicas. Perfecto, esa es parte uno. La pregunta que te hice era más bien genérica. ¿Cómo evitar que ocurran los déficits fiscales, en primer lugar? Digamos, no es que no ocurran los déficits, sino que los déficits sean razonables y sean sostenibles, ¿no? Que hagan que la deuda pública se pueda estabilizar, la trayectoria de deuda. En buena cuenta tenemos ahora una trayectoria de deuda, que es, de déficit fiscal, que es una trayectoria de excepción. Próximo año, este año tiene que ser 2,2, te vas a 1,8 y que convergemos en el tiempo a 1% del PBI, que es el límite permanente, ¿no? Lo importante en este momento es cumplir con esos límites después de 2 años de incumplimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Es una serie, digamos, de maneras, de manera general, ¿no? Uno es tener proyecciones razonables, ¿no? 2 es cómo mejoras ingresos. Reformas tributarias en general o administrativas, en impuestos son complicadas en países como el Perú, pero tienes que seguir buscándolo. Pero en realidad lo más importante en este momento, dado lo que ha venido ocurriendo en los últimos años también, es evitar la proliferación de exoneraciones tributarias, ¿no? Que están apareciendo una tras otra. Han aparecido más de 20 en los últimos 3 años o más o menos, y hay otras 20 que están en carrera, ¿no? Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, que eso también hay una tarea inclusive mucho más fuerte, hay que contener el crecimiento del gasto, ¿no? Ha venido creciendo muy fuerte, empezando por la partida de remuneraciones en el sector público, pero también en últimos años también la inversión pública, ¿no? Entonces hay que tener una senda más moderada de expansión del gasto público, ¿no? Curiosamente, cuando hablemos del proyecto de ley de presupuesto, se va a dar lo que habíamos hecho como Consejo Fiscal, que es mejor que la alternativa, que el proyecto de presupuesto para el próximo año básicamente no considera un incremento del gasto no financiero, está básicamente plano en términos reales, no. Y eso es, en la parte que es un presupuesto que ya ejecuta el siguiente gobierno, que es lo que veníamos alertando en los últimos años, ¿no? Que era muy expansivo el presupuesto, los presupuestos, y por tanto al siguiente gobierno le van a dejar una tarea de consolidación muy exigente, que es lo que ya se va a ver
con este primer presupuesto de inicio del siguiente gobierno, porque la segunda mitad del 2026, de todos los años donde se gasta más del presupuesto, es lo que le toca al siguiente, ¿no? Ahora, en medio de todo, por lo menos es un presupuesto razonablemente austero frente a que encima hubieran empezado con un presupuesto, digamos, que hay que cumplir las metas, ¿no? Pero va a ser bien difícil que se pueda cumplir eso y que ojalá se cumpla la meta este año, que también está complicado, ¿no? Lo comentaremos después. Claro. David, el país está, y la verdad, me cuesta trabajo encontrar la palabra, pero yo diría el país está sojuzgado por la normalización del Estado como botín. Nunca se ha gastado tanto en infraestructura, por ejemplo, y los resultados son pésimos. El déficit fiscal responde en buena medida a este saqueo institucionalizado, blindado por leyes de impunidad. ¿Por qué no se coloca este tema en su lugar? O sea, es demasiado importante como para no resaltarlo, ¿no? Sí, colocarlo en su lugar, como dices tú, requiere de hacedores de políticas públicas que quieran hacerlo, ¿no? Y es justamente, creo... Pero también think tanks y líderes de opinión económica, ¿no? Eso se requiere, en principio, para dar las ideas, para plantear y alzar la voz, pero al final ya hemos visto que al final quien tiene que tomar las decisiones son nuestros señores que están en el Congreso, un poder ejecutivo realmente que plantee las líneas hacia dónde avanzar. Y en gran medida esa situación que tú señalas se observa en inversión pública y en gasto corriente también, ¿no? De hecho, si vamos a los temas del gasto, algo que mencionaba justamente Alonso, era el tema de, por ejemplo, esta política de los desvíos que existen en el presupuesto, que tú puedes ver tanto en corriente como en capital, ¿no? ¿Cuál es lo que se aprueba en presupuesto y qué es lo que finalmente se termina, dónde termina el presupuesto, ¿no? En tema de gasto corriente es una de las cosas que más, yo creo, preocupa. Ha habido un incremento, por ejemplo, en lo que es el tema de planillas, ¿no? De casi 50% desde el 2019 al 2024, de los cuales los maestros han tenido un incremento de casi 100%, ¿no? Y gran parte, por ejemplo, del incremento que se da al interior del presupuesto público de este año tiene que ver justamente con el incremento de gasto corriente en planillas. Es decir, está esta figura de que este presupuesto es conservador en cuanto a su crecimiento en 2%, pero cuando tú entras al interior, tú ves que el tema de gasto corriente está incrementándose alrededor del 6% y ves que planillas se está incrementando como 16%. Luego, cuando ves tú los desvíos que han habido entre lo que significa el presupuesto de apertura y el presupuesto modificado con el cual terminas, siempre han habido desvíos de alrededor de 14% en promedio cada año desde el año 2018. O sea, esto que estamos viendo ahora no es nada, ¿no? O sea, y los desvíos que hay nuevamente en el presupuesto de apertura y el final en inversión pública es casi de 45% en promedio. O sea, ahí hacen lo que les da la gana también, al final, durante todo el año, ¿no? El desbarajuste se ve al final, eso lo hemos conversado en varios programas, creo que me has invitado, todo el tema de los proyectos proyectos de infraestructura, que tenían su presupuesto en el año previo y después desaparecen en el siguiente. Y luego empieza a ingresar prácticamente un número de proyectos nuevos que no estaban contemplados, ¿no? Y al final no se termina ni se ejecuta nada y no se termina de dar ese servicio que requiere el ciudadano, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas por ver. Y somos, de hecho, ya para cerrar, en temas de inversión pública, tenemos, creo, la inversión pública más alta de la Alianza del Pacífico como ratio del PBI. Hemos invertido en inversión pública cerca de 100.000 millones de soles desde 2019 hasta el 2024. Pero ve tú las brechas que ha cerrado. Nada, ¿no? Ahí podemos seguir comentando después. Un esfuerzo estéril, ¿no? Así es. Carlos, ¿consideras que se logrará alcanzar la meta de déficit fiscal del 2.2% este año? Estamos en 2.4%, según comentó el ministro del MEF hace pocos días. Se necesitan ajustes, pero seriamente, ¿dónde se puede ajustar? ¿Qué se puede ajustar? Yo creo que los ingresos van a continuar subiendo y eso te ayuda con la reducción del déficit. El tener un déficit de 2.2, 2.3%, en principio a mí no me parece muy preocupante. Lo que me parece preocupante es tener ese déficit
con estos precios de los minerales, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ves el déficit estructural, ¿no?, que es diferente que el déficit al cual miramos, el déficit estructural está encima del 3%. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar. En algún momento se va a revertir esta maravilla de precios que tenemos afuera y nos va a afectar en las cuentas fiscales. Mis dos colegas han tratado varios temas importantes del aumento del gasto corriente, por ejemplo, que es muy inflexible a la baja. Entonces te crea un problema para el futuro. Pero el Perú, o sea, si queremos ver problemas en el Perú, problemas económicos, no es el déficit. O sea, nuestras cuentas fiscales, ¿no?, gracias al trabajo de Alonso y otros en el Consejo Fiscal y de muchos ministros y el MEF y el Banco Central que le jala las orejas al MEF constantemente, tenemos la cuestión más o menos ordenada. O sea, las cifras macro, diciendo los balances. El problema es cuando uno va a ver la calidad del gasto. Y yo creo que el orden macroeconómico en el Perú le debe mucho a nuestra incapacidad de gastar. Y acá sé que estoy siendo controversial, pero la verdad es que el sector público peruano tiene una cierta incapacidad de gastar. El sector público peruano tiene una cierta incapacidad de gastar. Y creo que nuestro pobre récord de crecimiento se refleja en algo nuestra incapacidad de gastar bien. Y gastar no es lo mismo que gastar bien. Entonces, a mí me hubiese gustado ver qué es lo que vamos a hacer para mejorar la calidad del gasto público. Y hay severos problemas. Cuando tú ves la composición de qué es lo que va a crecer, cómo va a crecer el gasto público a nivel subnacional, que es donde menos calidad de gasto tenemos, menos capacidad de control, supervisión. Tienes muchos exgobernadores regionales en la cárcel. Entonces, eso no se está viendo, no pinta bien este presupuesto, ¿no? Este presupuesto le expande ese gasto, ¿no?, reflejará favores políticos a los gobiernos regionales, principalmente. Y eso es un peligro en el último año de gobierno, ¿no? Pero creo que tenemos que hablar un poco sobre ese tema. Alonso, no todos son malas noticias, ¿no? Los términos de intercambio están en un récord histórico, por encima de donde estuvieron durante Alan García II, y la tasa de interés va a empezar a bajar en Estados Unidos. El país no aprovecha este viento de cola y crecerá este año 3.5%, según el marco, y el próximo año 3.2%. El crecimiento proyectado es dudoso y además es magro, ¿no? ¿Cómo crecer por encima del crecimiento potencial? ¿Hay factores productivos subutilizados? ¿Se puede estimular la demanda? Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Primero coincido con los comentarios y observaciones de David y de Carlos, ¿no? El primer punto es que ese 3.5 de este año proyectado por el MEF es bastante difícil de cumplir, ¿de acuerdo? Por lo menos en el Consejo Fiscal creemos que no se va a dar y eso va a arrastrar, digamos, una proyección optimista de ingresos. Y la de 3.2 para el próximo año también es difícil de cumplir. Ahora, ¿y por qué? Porque el crecimiento potencial, ¿qué es el crecimiento potencial? Es el crecimiento el que puede tener la economía peruana a velocidad de crucero usando unos factores. Y está básicamente en 2,5. ¿Okay? Estos buenos precios de materias primas pueden inflártelo artificialmente un poco, pero pareciera difícil que se llegue a esas cifras, ¿no? Entonces, como dijo Guayo, hay un problema cuando tenemos estos déficits y este magro crecimiento con un boom externo que no hemos visto en nuestra historia. El principal canal de impacto, de impulso a la economía peruana en términos de crecimiento, históricamente son los precios de materias primas. Y el segundo más importante son condiciones financieras internacionales que, como dices, están mejorando. No sabemos si con lo que está haciendo Estados Unidos el mundo se ponga de cabeza más adelante.
puede haber incertidumbre, va a haber muchas cosas, pero hoy por hoy y los últimos meses y un par de años han sido unas condiciones extremadamente favorables y la economía peruana ya no puede aprovechar eso. Una parte es que no solamente precios, es que China era en términos de crecimiento global un motor mucho más importante. Ya China no te crece a doble dígito, te crece a la mitad, digamos, ¿no? Entonces el efecto China es menos importante que antes, por eso no tienes esa aceleración. Pero se puede dar eventualmente lo que dice Guayo. ¿Qué pasa si es que estas condiciones externas muy favorables se ablandan, se debilitan, ¿no? ¿Cómo queda la economía peruana y quedaría muy expuesta? Entonces ese es el contexto que preocupa. Ahora, ¿cómo mejorar el crecimiento potencial? Y no es, como expuse en la pregunta, respondiendo a la pregunta, no es por políticas de demanda. Hay dos tipos de políticas, de demanda y de oferta. Las políticas de demanda son las que incrementan los componentes de gasto, demanda agregada. El consumo en los hogares, que puede ser presentar mecanismos, el gasto público, la inversión pública, pero ese componente y la inversión, pero ese componente es transitorio, es de corto plazo. No te va a generar crecimiento a largo plazo por lo general. Lo que te genera crecimiento potencial es lo que se llama políticas de ofertas, los que te mejoran la estructura productiva del país. Entonces, por ejemplo, si tú haces si de la noche a la mañana tú te levantas y Perú tuviera mucho mejor capital humano, por ejemplo, eso te genera más crecimiento. Pero construir capital humano toma muchísimo tiempo, ¿no? Es caro además, pero toma mucho tiempo, no es inmediato. O si mañana te levantas y esos cientos de miles de millones de soles, porque es cierto, Perú es uno de los países del mundo que más gasta en infraestructura pública, pero gasta mal. Pero cerremos los ojos y los abrimos y mañana tenemos una mejora sustancial de infraestructura y conectividad, vas a crecer mucho más. Entonces, la respuesta a eso es cómo logramos gastar mejor como sector público y cómo hacemos para articular mejor con el sector privado, por ejemplo, vía APPs, etcétera, para generar mejor infraestructura, mejor capital humano. El problema es que muchas veces a los políticos no les interesan estas reformas. ¿Por qué? Porque no tienen réditos inmediatos. Un aumento salarial o de pensiones, como quieren hacer ahora con los maestros, que vamos a comentar en un momento, para ellos les da réditos inmediatos. 160.000 maestros que van a decir son votos. Pero decir, invierto en capital humano, invierto en buena infraestructura, ataco la corrupción en infraestructura, no te da réditos inmediatos y vas a ver el impacto en un horizonte bastante más largo, ¿no? Por eso es que muchas veces no les interesa. Pero la respuesta es esa. ¿Cómo hacemos para retornar a ver cuáles son esas reformas que te dan crecimiento en largo plazo? Algunas más costosas que otras, pero tienen que ser sostenidas en el tiempo. El problema crucial, y lo comparto contigo, Alonso, es que como son de largo plazo, no tienen la longitud de onda de los políticos. Exacto. Y no hay forma. El país está atorado por la falta de políticas de largo plazo que estén fuera del alcance de la injerencia política. Correcto, sí. Y si me permites, ahí para complementar, me quedé pensando en la primera pregunta que le lanzaste, Alonso. Yo creo que de alguna manera te la has respondido también en términos de que qué podemos hacer para pensar, decías, ¿no? Pensamos en gastos, pero no ingresos, ¿no? Gran parte de mejorar nuestro perfil de ingresos fiscales depende del crecimiento económico a largo plazo, depende de tu productividad, depende de cómo eso ayuda a abordar los problemas de informalidad, depende de otros factores, pero en gran medida es un buen y generoso crecimiento económico a largo plazo. En el marco macroeconómico multianual se estima un crecimiento de la inversión privada de 4.5% para este año y 4% para el próximo año. Por una parte, está el riesgo electoral con docenas de candidatos presidenciales. Por otro, las trabas de siempre que atrasan los proyectos mineros por décadas, dificultan el avance de la infraestructura y desalientan la inversión privada en general. ¿Tú crees que la inversión privada está en curso de recuperación o está empantanada? Yo creo que crezca el 4% no es deseable, debería crecer más. Entonces, acá yo siento, mis dos colegas acá que han estado en el MEF, tienen el sesgo, podrían tener el sesgo de mirar la caja, ¿no es cierto? Y es la función del MEF, y eso está muy bien. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo estuve en el MEF también, y habíamos tenido un superávit el año anterior y estábamos en una recesión, ¿no? Más bien por falta de una política fiscal
muy procíclica en un momento de desaceleración. Creo que aquí a mí me hubiese gustado ver en el marco macroeconómico multianual, oye, yo creo que puedo crecer al 4,5, 5%. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Es un enfoque diferente. ¿Qué tengo que hacer para... ¿qué tengo que hacer? ¿Qué reformas por el lado de la oferta tengo que hacer para que el Perú el sector privado crezca su inversión al 7% por año? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la economía crezca al 4,5% en vez del 3%? ¿No? O sea, me parece espantoso que, además, ves el marco macroeconómico y estando, como hemos dicho, en el pico histórico de nuestros términos de intercambio, ¿qué es lo que pronostican para los siguientes años? De todo, que va a seguir creciendo. O sea, es un optimismo con respecto a la coyuntura externa increíble. Y dentro de ese contexto que ellos creen, oye, voy a tener unos superprecios, ¿qué voy a hacer yo para atraer más inversión minera? ¿Qué voy a hacer para dinamizar la inversión alrededor de un sector como ese o de la agroexportación? ¿No? ¿Qué voy a hacer para finalmente arreglar Chavimochic 3 o Majes y Iguas 2? ¿No? Eso debería ser también preocupación del MEF, ¿no? ¿Qué voy a hacer con Proinversión para que pueda realmente promover tasas más altas de crecimiento de la inversión? Y acá, cuando uno ve todo lo que se le quiere dar a los gobiernos subnacionales, yo creo que uno podría plantearle requerimientos de cerrar proyectos que están parados. ¿No es cierto? O sea, hay muchos proyectos que están parados, dinero que se ha metido y cuyo valor agregado es casi nulo. Entonces, ¿tú quieres más plata? Oye, bueno, pero termina esto primero, ¿no? Entonces, hay que hacer un montón de micromanagement dentro del sector público para lograr dinamizar. Coincido, Carlos, tenemos que ir a una pausa, pero lo más retador es que le vas a dar a los mismos que pararon los proyectos, que no pueden ejecutarlos, más plata para que los terminen. Puede que no sean las mismas personas, pero es el mismo tipo de persona, ¿no? Es como esperar resultados distintos con los mismos componentes. Vamos a hacer una pausa y volvemos. David, según el marco, entre el 2022 y el 2026 se tendrá 6 puntos más de deuda neta, con la deuda neta cercana al 24.5% del producto hasta el 2029. Los activos financieros del sector público no financiero, incluyendo el Fondo de Estabilización Fiscal, el famoso FEF, decrecerían de 8.6% del producto en el 2024 a 6.5% del producto en el 2029. Debemos preocuparnos por la reducción del espacio fiscal. Estos activos financieros, sin considerar al FEF, ¿son recursos ociosos? A ver, esa es una de las cosas que creo que es de mayor preocupación, ¿no? Porque contar, por ejemplo, con un fondo de estabilización fiscal, contar con activos que te permitan responder ante situaciones de riesgo es sumamente importante y era una buena práctica que se lleva del Perú por muchos años, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, el marco macroeconómico multianual me parece a mí que no ha hecho o no le he visto por lo menos un buen ejercicio de la realización de riesgos, ¿no? Que eso es para mí clave, ¿no? Usualmente una economía enfrenta 3 tipos de riesgos, más o menos, ¿no? En tus proyecciones, sobre todo, ¿no? El riesgo macroeconómico, ¿no? Es decir, los supuestos, las proyecciones que has tenido detrás, si son creíbles, no creíbles, que podemos hablar después de eso. 2, tienes un conjunto de riesgos específicos, ¿no? Que son todas estas contingencias, ¿no? Garantías, y sabemos que hay varias ahí que te pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Temas de la municipalidad del IME, etcétera. Y luego tienes otro conjunto de riesgos que son, digamos, riesgos institucionales, ¿no? Petroperú, no lo sé, cualquier otro aspecto que no está contemplado y te aparece en este momento. Y, por ejemplo, el marco macroeconómico multianual, no creo que haya un buen desarrollo, por ejemplo, respecto a los rescates
gasto que se van a seguir dando en torno a Petro. No hay nada, creo, no he visto ningún análisis de la dinámica política que se puede desarrollar sobre el gasto a partir de esta ley del Fondo Común. Porque ellos creen que simplemente yo muevo el gasto y todo sigue igual, cuando lo que ha generado es un incentivo para seguir pidiendo más y hacer más cambios a futuro, ¿no? Entonces, no tampoco un tema relacionado a, oye, simplemente dicen, sugiero, ¿no? O pido, no debería darse más beneficios tributarios, y estos han explotado todo el tema de beneficios. Entonces, para ese tipo de cosas justamente uno debería ver, ¿y cómo vas a responder ante esas circunstancias, ¿no? Y de hecho, yo recuerdo, hay un estudio del Fondo Monetario hace algún tiempo que ha sido un estimado de la realización de los riesgos, ¿no? En el mundo, ¿no? Y más o menos ellos estimaban que en cada 8 y 10 años se pueden producir desvíos de hasta 6 y 8 puntos del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, no es cosa menor, ¿no? No es cosa menor, digamos, contar, digamos, con un escenario que justamente permita abordar estos temas y haga un análisis claro del tremendo riesgo que significa ir dilapidando tus activos, ¿no? Y por tanto, ese crecimiento de la deuda neta. Además, pasando a otro tema, si quieres podemos hacer más adelante, esto... ¿Y si algún día la deuda neta y la bruta se cruzan en ese apocalipsis? Bueno, no sé si es apocalipsis, pero bueno, sería por lo menos para asustarse bastante, ¿no? Acá seguramente el Consejo Fiscal tiene estudios más precisos al respecto, ¿no? Más de los números que he hecho, pero hay un temita importante también que vale la pena ahora que estamos hablando de riesgos, ¿no? En este escenario de convergencia que han planteado, ¿no? Si tú ves los números del déficit primario, ¿no? Ellos estaban esperando superávit de entre 0,3 y 0,7 de acá hasta el 2029. El Perú no tiene superávit primarios hace tiempo. O sea, siempre, es más, en el periodo 2014-2019 tenías déficit de menos 2 puntos. En el 2020 hacia adelante, déficit por encima del 3,4 primario. Entonces, ¿cómo de pronto vas a generar 0,3, 0,7? Ese es el número para mí, el dato más ácido, ¿no? Un poco para poder ver exactamente dónde está el desvío y dónde está la ficción, ¿no? Realmente de estos números, ¿no? Alonso, el Consejo Fiscal señala como un riesgo notorio para la estabilidad fiscal en los años venideros las presiones de gasto derivadas de la ejecución simultánea de grandes proyectos y megaproyectos de infraestructura, con un importante componente de cofinanciamiento estatal, entre los que destacan varios trenes y las líneas 3 y 4 del metro, por ejemplo. En la ley de endeudamiento se ha introducido un cambio radical en las asociaciones público-privadas al autorizar esquemas híbridos de inversión, donde la ejecución de la obra se hace bajo un acuerdo de gobierno a gobierno como obra pública y el financiamiento privado, la operación y mantenimiento y la transferencia de riesgos se hacen bajo una APP. ¿Qué piensas de esta idea híbrida? Sí, bueno, gracias. Antes de responder eso, solo para cerrar o expandir sobre lo que comentó David, y el Consejo Fiscal también lo ha dicho, efectivamente los números del marco macroeconómico para de acá al 2029 son muy difícilmente cumplibles, porque lo que básicamente se ha hecho es dada la dificultad de mejorar los ingresos, y más en un contexto ya de boom externo, lo que hacen es que comprimen la senda de gasto a niveles que no se han visto hace más de una década. Eso sumado a que tu servicio de deuda, incluyendo intereses, está subiendo de manera importante. En soles nominales el servicio de deuda se ha duplicado en los últimos 5 años, 16.000 a 32.000 millones de soles, por ejemplo. En términos de intereses de la deuda, excluyendo el robo principal, eran hace 10 años 1% del PBI y estamos en 1,8 y se va a duplicar básicamente en unos poquitos años. Entonces lo que ocurre es que, como tienen que hacer espacio para ese mayor servicio de deuda, y por otro lado tus ingresos difícilmente van a subir, entonces comprimen tanto el gasto que te sale por resultado, por diferencia, un superávit primario que efectivamente no lo hemos tenido creo que nunca, ¿no? Entonces, nuevamente, la tarea del siguiente gobierno va a ser monumental de buscar la cuadratura del círculo, un contexto de responsabilidad fiscal en medio de austeridad que va a ser difícil de cumplir. Lleno a tu pregunta, sí, efectivamente como Consejo Fiscal nos hemos elevado voz de alerta porque se habla muy fácilmente de megaproyectos de infraestructura, no sé cuántas, 7 líneas de ferrocarril, 2 líneas de metro en simultáneo. Más de 30.000 millones de dólares. Más, una parte es una cartera PP de 30.000 y otra cartera de otros 30.000 mediante gobierno a gobierno. ¿Cuál es la diferencia?
gobierno a gobierno es una obra pública que ejecuta bajo el otro gobierno, pero todo lo paga el gobierno peruano. En APP depende, pero la mayoría de estos proyectos ya son APPs, como dijiste, cofinanciados, que significa que tienen teóricamente rentabilidad social, le conviene al país que se hagan, pero tienen rentabilidad privada negativa. Es decir, un privado nunca lo haría con su plata. Entonces tienen que tener apoyo del gobierno, del Tesoro, y en muchos casos es un apoyo importante. Entonces, tu restricción presupuestaria de mediano plazo no alcanza sobre un punto de partida que ya dijo David, que tenemos uno de los gastos de infraestructura más altos de América Latina y el mundo, no te alcanzan para poder encajar todos esos megaproyectos. Entonces esa fue la alerta. Ojo, esto no entra básicamente. Entonces aclaren, transparenten y sobre todo metan en un plan de muy largo plazo y que se prioriza. Sobre eso ha salido en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de endeudamiento, perdón, remitido al Congreso, esta idea de proyectos híbridos que combinen gobierno a gobierno y APPs. Todo bienvenido en términos de innovaciones, pero acá yo creo que antes de meternos en un potencial problema de todo tipo con contingencias fiscales y riesgos importantísimos, el gobierno debe aclarar cómo es que esto va a funcionar, porque es casi que quieres combinar el agua con el aceite. Por un ejemplo, gobierno a gobierno es una obra pública. ¿Cómo vas a meter en el mismo contrato el financiamiento privado vía APP cuando, por ejemplo, tú no sabes cuándo va a haber fecha cierta de concluir las obras? Y si las obras las haces tú, yo que tomo con APP después el APP, yo no voy a querer cubrir tus riesgos. ¿Cómo va a haber traslado de riesgos al privado si no es el privado el que le ejecuta? Entonces hay muchas incógnitas que preocupan en esto que se ha puesto en el proyecto de ley de endeudamiento. Y debería ser el gobierno el primero que comience a aclarar cómo es que creen que va a funcionar esto. Desde un punto de vista de política de infraestructura uno, pero por otro lado desde un punto de vista de política fiscal, de gasto y de contingencias fiscales que pueden ser enormes. Entonces, nuevamente, acá estamos, y eso sumado a lo que comentamos en alguna entrevista pasada, que crearon este famoso fideicomiso de infraestructura, de alguna manera para sacar del balance público el financiamiento y el endeudamiento de proyectos, ¿no? Que es bastante peligroso y que el Ministerio de Economía aún no le responde al Consejo Fiscal la información que pidió al respecto. Entonces, hay mucho por transparentar acá y me parece que se está tomando demasiados riesgos de manera no necesariamente transparente. Entonces, tienen que aclarar cómo funcionaría esto para que haya un debate público también, ¿no? De si esto es viable, no es viable, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo este concepto de transferir el riesgo a un privado. Si eso se aplicase a la operación y mantenimiento es completamente absurdo. No hay un privado en el mundo que haría la operación y mantenimiento a largo plazo de un proyecto construido por otro. Es una insensatez. O sea, no sé si es híbrido, pero lo veo en ese aspecto. Podría asumirlo. El problema, lo podría asumir. El problema que vas a tener es que te va a decir, yo no soy responsable por riesgo constructivo de operación. Entonces, ¿qué te puede pasar? Vamos a poner una línea de metro. La construyo como APP o un aeropuerto, Chinchero. Lo construyo como gobierno a gobierno y después lo quiero trasladar al sector privado. Y después, cuando estaba funcionando, se te raja la pista. Se te rompe el tubo, el metro, lo que fuera. El Estado va a estar en un problema porque el operador va a decir, ese fue error de diseño constructivo, es un riesgo del Estado o del constructor. Y anda tú como Estado a buscar al gobierno que lo hizo porque no se hace responsable. No tiene sentido. Entonces el Estado se quedó con todos los riesgos al medio, litigando con todas las partes. Es absurdo. Por eso es que tienes que esto pactar de que inicio. comentas no es posible en la vida real. No existe una empresa seria que va a asumir semejante riesgo del riesgo de construcción de un Estado que no va a poder responder. Te va a decir que no lo asume. Te va a decir que no lo asume. Bueno, David, en el marco, el MEF calcula el impacto económico de la inseguridad sería de alrededor de 1.7% del producto, unos 20.000 millones de soles. Este costo lo reparte o se reparte 70% en el sector privado y 30% restante en el sector público. ¿Por qué ha introducido este factor el MEF en el marco macroeconómico multianual? Bueno, a ver, que aparezca, digamos, un recuadro y que se toque desde una perspectiva macroeconómica una dolencia ciudadana importante que aparece de todas las encuestas, no me parece mal, ¿no? Quizás, no sé, quizás quieran explicar que parte, aunque no se debería interpretarse así, que el crecimiento económico sería unos puntos del PBI más si no hubieran estas tasas de criminalidad que se está observando, ¿no? Pero más allá de ello, ¿no? Hay diferentes estimados, son estimados gruesos en general. Yo
los tomo como una gran referencia, hay algunos que dicen 2, 2,5, etcétera, ¿no? Pero sí lo que no se puede negar es que sí tiene un impacto claro, digamos, sobre las familias, sobre el consumo, tiene un impacto claro sobre, más allá del cálculo exacto sobre los negocios, tiene que invertir más en seguridad, tiene que invertir más en fin, ¿no? Destinar recursos que van a estar destinados para otro punto. De hecho, y el problema es que el impacto es heterogéneo, ¿no? Porque quien menos puede defenderse es el más impactado, ¿no? Pequeñas bodegas que viven enrejadas, y no solamente es el gasto de vivir enrejado, sino es el tema de que reduce la circulación de su negocio. Nadie puede entrar a tocar, ver el producto, que es parte del concepto de la venta, sino generas una restricción al mismo, ¿no? Un tema importante que hicimos en el Consejo Superior de Competitividad a partir de este dato es tratar de calcular elasticidades, ¿no? Elasticidades con varios indicadores de tasas, ¿no? de criminalidad, y calculamos lo que eran las tasas de homicidio, ¿no? Respecto a cuánto impactaba en el Producto Bruto Interno, valor agregado bruto regional, que es el dato que usualmente se calcula, ¿no? La elasticidad era por cada 3% de incremento en la tasa de homicidio, había un impacto que iba alrededor del 0,04% del producto sobre el crecimiento de las regiones. Había regiones que estaban muy golpeadas y tú podías observar que efectivamente, ¿no? Existía seguramente algún patrón, ¿no? Callao, el norte, Chiclayo, las ciudades de Chiclayo, ciudades de Trujillo, ¿no? Impactados por esta situación, ¿no? Entonces, pero es un tema, yo creo que va más allá de lo que es los conceptos centrales de las proyecciones del marco macroeconómico, pero sí, por supuesto, es una debilidad clara de nuestra perspectiva a largo plazo, ¿no? Carlos, la debacle operativa y financiera de Petroperú la llevaría a entrar en default pronto, incapaz de atender sus obligaciones y sin capital de trabajo para su operación diaria. ¿Es inevitable un rescate este año y en cuánto impactaría sobre el déficit fiscal? No, yo creo que el rescate ya se está dando. He publicado algunos artículos sobre eso, ¿no? Lo llamo el rescate con gotero, porque están ejecutando las garantías que ha otorgado el gobierno todos los meses. Entonces se le están dando los recursos para que puedan cumplir con sus deudas, pero no va a alcanzar, muy probablemente van a requerir más. Y ya ampliaron el plazo para repagar parte del rescate del año pasado, ¿no? La han pateado creo que un par de años. Entonces el rescate está en marcha. Lo que yo no veo que esté en marcha es la reestructuración de Petroperú y la reorganización. O sea, tú te preguntabas, oye, ¿cómo le voy a dar a la misma gente en los gobiernos subnacionales, ¿no? Que no han hecho estos proyectos, les voy a dar más plata para que hagan otros proyectos? Para que terminen los que no habían terminado. Así es. Ahora, sí. ¿Cómo le voy a dar más plata a la gente que está haciendo leña de Petroperú? Entonces, yo creo que eso es una irresponsabilidad y además una falta de transparencia muy grande. En este momento hay muchos acreedores de Petroperú que podrían llevar a Petroperú a Indecopi, y no lo hacen por miedo a la retaliación de Petroperú. Gente que le ha vendido crudo, gente que está en mantenimiento, gente que está en construcción, y muchos proveedores de algunos de los lotes que tomaron, ¿no? Entonces, hace poco salió una noticia sobre el lote 69 en la costa, que tanto hicieron para que vaya a Petroperú. Lo que han logrado después de 1 año y medio de operación es reducir casi en 1/3 la producción, y ahora que el que les proveía el servicio de mantenimiento al lote en el mar ya diga no, entonces van a mandar a mucha gente a la calle. Está en una situación crítica, y no hay, yo no veo ningún viso de que haya una solución a corto plazo, porque
estás manteniendo en el poder a gente que niega el problema y nos miente a diario casi, ¿no? Para mí ese es el gran problema. Alonso, el presupuesto público presentado hace pocos días muestra un crecimiento de 2.2%, en comparación con el presupuesto institucional de apertura del 2025. Según el MEF, este es el presupuesto más conservador de los últimos 17 años. ¿Es así o esto es información distorsionada? Eso sí es así. A ver, como dije, acá ya estamos lidiando en el mundo de terceros mejores a último mejor, ¿no? Este presupuesto largamente lo va a ejecutar el siguiente gobierno, porque la segunda mitad del año se ejecuta, digamos, las 2/3 partes más del presupuesto, ¿de acuerdo? Más de eso. Entonces, en la práctica ya lo que están haciendo es, después de estos últimos años que ha habido, particularmente el 23 y el 24, presupuestos tremendamente expansivos. El del año pasado también fue expansivo, pero 23 y 24 volaron por las nubes, ¿no? Y te genera arrastre de gasto hacia adelante por todo el gasto corriente, etcétera, ¿no? Entonces, y se vino alertando de que esto iba a ser incumplir las reglas fiscales como ha ocurrido. Entonces ahora ya en salida del gobierno, pero bueno, más vale tarde que nunca, hace un presupuesto austero que largamente lo va a tener que cumplir el siguiente, ¿no? Si ese número es cierto, y responde nuevamente a que quieren obviamente dejar la impresión de que se va hacia adelante, es posible cumplir las reglas fiscales, ¿no? Pero el siguiente gobierno lo que va a heredar es un presupuesto en que dice, básicamente es un presupuesto en que el gasto no crece, porque es 2.2, pero si descuentas el crecimiento que hay de servicio de deuda, básicamente el gasto no financiero, es decir, el gasto en los bienes y servicios que consume la población, crece en 1%, o sea, nada, produjo inflación, o sea, es contractivo en términos reales, que es el gran problema que se alertó y se quiso evitar, que es, en los años pasados tuvo que hacer un crecimiento de gasto más moderado para que no tengas un ajuste muy severo en los años que vienen. Y es lo que va a tener que ocurrir si es que queremos no solo cumplir con las reglas fiscales, porque al final no es un tema solo de las reglas existen por una razón, que es para mantener la credibilidad fiscal del país y darle sostenibilidad a nuestros indicadores, ¿no? Entonces, eventualmente, esos analistas externos, clasificados de riesgo, pueden comenzar a dudar de la seriedad del Perú en el manejo de sus cuentas fiscales, ¿no? Y eso nos va a costar caro a todos los peruanos. Entonces, sí va a tener una tarea muy dura el siguiente, una vez que salga este presupuesto, y el del 27, 28, de cómo hago para poder gobernar en austeridad, que se pudo haber evitado, ¿no? Largamente, uno. Y dos, el otro gran tema es cómo se cierra este año, ¿no? Porque si este año al final incumplen la regla, etcétera, te elevan el piso, pues. Entonces hay efectos rastros el siguiente año, ¿no? En un contexto en que además el Congreso acaba de aprobar en segunda votación, por ejemplo, un proyecto de ley para elevar las pensiones a todos los maestros, que son 160.000, de 800 soles a 3.300, y que es con cédula viva porque los ponen en una escala que se actualiza en el tiempo, que te cuesta casi 5.000 millones de soles anuales, que es impagable. Pero el Congreso sigue al amparo de una interpretación errada del Tribunal Constitucional diciendo yo tengo iniciativa de gasto y puedo hacer lo que quiero, y están llevando a una situación fiscalmente muy complicada al país. Esperemos que esta iniciativa la observe el Ejecutivo, el Congreso no insista, pero seguro insiste, pero de ahí tendrá que ir el Ejecutivo a llevarla al Tribunal Constitucional, y esperemos que el Tribunal Constitucional aproveche esta oportunidad para decir mi opinión la interpretaron mal, no hay iniciativa de gasto, y cierre el caño, porque si no, esto va a terminar mal para los peruanos, ¿no? Qué preocupante. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso. Este es el último bloque de 4 a la N. Estoy aquí conversando con David Tuesta, Alonso Segura y Carlos Paredes sobre la situación de la economía, el marco macroeconómico multianual y el presupuesto del próximo año. David, la presión política por dictar normas populistas que generan gastos permanentes contra ingresos variables, ha cobrado carta libre ante la pasividad del MEF. En tal contexto, no debería sorprender que se asuman los mejores escenarios y se elabore presupuestos inerciales movidos por la denominada inclusión social. ¿El presupuesto participativo es una ayuda o es un problema?
¿Pesa más la técnica o la política clientelista al momento de elaborarlo? Bueno, a ver, yo diría, el presupuesto, la inercia que ha existido es más de un presupuesto inclusivo magisterial, ¿no? Porque es el que, creo que el que más ha ganado, digamos, pedazo de la torta dentro de todo influencia, ¿no? Además compartido dentro del Congreso, ¿no? A ver, efectivamente, la dinámica del déficit ha venido siendo llevado claramente por la inercia y empujado por la economía política, ¿no? Esto sin duda, ¿no? Y gran parte de esto se ha plasmado por un lado, en un fuerte crecimiento del gasto corriente, como ya lo hemos estado comentando. Creo que el gobierno perulibrista, incluido Castillo, incluimos a Boluarte, se ha mantenido, pero bien marcados no es que antes de repente han tenido ellos la iniciativa directa de incrementarlo, pero sí han dejado el espacio y con poca lucha para que esto se dispare, como lo comentaba, en casi 50% en poco tiempo. El otro tema es, evidentemente, el clientelismo también en la inversión pública, ¿no? De hecho, Carlos comentaba, Aguayo comentaba en inicio de que no se les debería, por ejemplo, darle más dinero a los gobiernos locales hasta que acaben, ¿no? Pero el punto es que ese es un incentivo o un desincentivo difícil de poner sobre la mesa porque es donde está su negocio, me parece a mí, ¿no? Su negocio está en no concluir las obras. Eso es evidente y claro cuando tú ves las estadísticas, ¿no? Obras que no se construyen, quieren meter un montón. Cada vez ves que el presupuesto se atomiza, se hace más pequeño y cada vez el ratio de inconclusividad, si se puede decir la palabra, de la obra, de las obras en el Perú, las estadísticas se van incrementando de manera acelerada, ¿no? Entonces, ese clientelismo, ¿no?, te afecta tanto en lo que significa la calidad de tu gasto más productivo, ¿no? Y por otro lado te eleva ese gasto que no va colegido con la mejora que puede haber experimentado el funcionario público, ¿no? De hecho, algo que llama poderosamente la atención, hablando justamente de los salarios que se pagan en el sector público, estos no han parado de crecer desde el periodo pospandemia, ¿no? En cambio, el salario privado se ha mantenido en niveles, recién está empezando a tener números positivos, ¿no? Yo diría, ¿acaso el sector público tiene mayor productividad que el privado para presentar esos niveles de crecimiento? Hablo de salarios formales dentro del sector privado, ¿no? Entonces, ¿cómo romper eso? Esa es, creo, la gran pregunta, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar dónde está todos nuestros problemas fiscales, de crecimiento, etcétera, es en el deterioro acelerado que hemos experimentado en la política en la última década, ¿no? Y claramente con una mayor pendiente en estos últimos 5 años, ¿no? Carlos, de los más de 257.000 millones de soles que conformarían el presupuesto del próximo año, 36%, o sea, unos 94.000 millones, se destinarían a gastos de personal, un aumento de 12% en relación con los recursos asignados este año. Por otra parte, se gasta cada vez más en las funciones de salud y educación. Se podría decir que estérilmente, porque la calidad del servicio y sus resultados decaen. ¿Qué nos puedes decir sobre estas cifras y sus implicancias? Bueno, lo hemos conversado un poco antes. Esto es muy preocupante porque aumentar el gasto corriente, en particular los salarios, generas un gasto permanente. Las planillas son inflexibles a la baja. Tú aumentas ahora el sueldo de los profesores, es muy difícil que se los vayas a bajar el siguiente año. Entonces, pusiste un nuevo piso al gasto de planillas. Entonces, estás poniendo un problema para varios años. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con la calidad del gasto. O sea, ¿cuánto esa mejora en salarios de profesores, de trabajadores de la salud, se traduce en mejoras en el servicio y en la cobertura de los servicios de salud y educación? Desgraciadamente, las cifras agregadas indican que no hay una mejora importante que guarde relación con el incremento tan grande que se ha producido en los últimos años, y no me refiero solamente a los últimos 3 o 5 años, en materia de salud y educación. Esto tiene que ver con la meritocracia. ¿Cómo hago yo aumentos salariales
reflejan mejoras en la productividad, reflejan mejoras en la capacitación, y eso es lo que no se ve, simplemente son aumentos generales que llevan a que esté aumentando a gente que no nos ayuda a mejorar el servicio de nuestra población. Vamos a terminar, estamos ya en los minutos finales. Le quería pedir a cada uno de ustedes que en un par de minutos, por favor, resuman su balance de lo conversado. Alonso, dentro de lo que puedas decir, ¿cuál es la principal preocupación del Consejo Fiscal en este momento? Sí, yo creo que es nuestra preocupación por un relajamiento del comportamiento de las autoridades, en general de todas las autoridades del Estado en materia de política fiscal, ¿no? Lo que hemos estado viendo ha sido incumplimientos sistemáticos de reglas fiscales, que al final son importantes porque eso es lo que miran los inversionistas extranjeros, los clasificados de riesgo, etc., ¿no? Uno. Dos, se ha perdido disciplina en términos de aprobación de normas a nivel ejecutivo y sobre todo el Congreso que pueden tener impacto fiscal, y en muchos casos tienen impactos fiscales enormes y permanentes, ¿no? Y tres, que inclusive dentro de los planes ejecutivos se anuncian grandes planes faraónicos como infraestructura que no están adecuadamente costeados. Entonces lo que estamos viendo como Consejo Fiscal, más allá del presupuesto inicial de apertura de este año, que no es el mismo con el que se va a cerrar el modificado y una serie de cosas, se está generando un embalse de gastos, una presión de gastos al futuro que no vamos a poder pagar, y entonces las consecuencias de esta muy poca prudencia fiscal no la estamos viendo ahora, la vamos a comenzar a ver en el futuro, cuando ya sea muy tarde. Entonces, por eso las alertas del Consejo Fiscal han sido, ojo, hay que contener esto, hay que volver a encauzarlo en línea con lo que fue, digamos, la responsabilidad de credibilidad que siempre tuvo, por lo menos en los últimos 2 o 3 décadas, el Perú, ¿no? Entonces, es alertar sobre esto, y un ejemplo es lo que ha ocurrido esta semana de la aprobación de una ley, que solo una ley te puede costar casi 5.000 millones de soles anuales, generando además todo tipo de inequidades al interior del sector público y con el resto de los peruanos, ¿no? Eso no debería ocurrir en un país grado de inversión como el Perú, y que se precia de ser un país que es, digamos, macroeconómicamente estable, ¿no? Porque si seguimos en esta ruta, gradualmente vamos a dejar de serlo, y cuando nos demos cuenta ya va a ser muy tarde para rectificar el rumbo, ¿no? Muchas gracias. David, por favor. Sí, abonando sobre lo que ha comentado Alonso, a ver, quizá voy a decir lo mismo, pero segmentado o de repente ordenado de otra manera, ¿no? Me preocupa que creo que sobre todo en este último gobierno, lo impensable, lo más irresponsable se ha hecho y cada vez se ha ido superando en el tiempo, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, de esta pensión aprobada en segunda votación para el magisterio, se suma al tema del Foncomún, se suman en general a un conjunto de iniciativas que se ha tenido en todo ámbito de este Congreso, que es imparable, y me preocupa hacia futuro, ¿no? O sea, yo creo que así como hablamos de la inercia del gasto y la rigidez que estamos generando, hemos generado también una dinámica imparable en la irresponsabilidad política que no sé si el 2026 eso vaya a cambiar, ¿no? O se puede acentuar. Los malos comportamientos, ¿no? Si no hay una institución que los pueda controlar, cosa que no hay en el país, difícilmente se van a dar la vuelta, ¿no? Son, digamos, dinámicas no lineales, claramente, ¿no? El otro tema que me preocupa al respecto es, en la misma línea, que gran parte de la solución o la perspectiva de un mejor crecimiento, de una mejor dinámica fiscal, por ejemplo, va a depender de que se planteen propuestas, ¿no?, de crecimiento realmente, reformas, ¿no?, que permitan justamente dar espacio para tener una mejor recaudación, para, digamos, también que esa mayor productividad llegue al sector público y hay una mejor efectividad en cuanto al gasto del mismo. Tampoco veo que que hay mucha dinámica política, se vaya a solucionar. Entonces, yo lamentablemente estoy bastante pesimista. Es cierto que cuando y a veces queremos consolarnos comparándonos con
con la Alianza del Pacífico, ¿no? Nuestro déficit está de maravilla. Anda a ver, a veces cuando escuchan las noticias de Colombia parecen increíbles, hablando de déficit, de objetivos de déficit fiscal del 6% del PBI, o sea, pero queremos llegar a eso, o sea, o los niveles de deuda, ¿no? Claro, y perder el grado de inversión. Y por tanto, lo que me preocupa al final ya también es que se vaya a dar un mal ajuste, ¿no? Ya estamos viendo el tema de que están jugando ahora con las cifras hacia futuro, conteniendo el gasto. Pero al final, ese dibujo que han hecho de contención del gasto, al final lo que puede estar ocultando, ya en términos de la dinámica política, es que termine haciéndose un mal ajuste y pésimo en la parte tributaria, ¿no? Eso es lo que yo siempre recuerdo lo que pasó en Colombia en el 2017 cuando subieron el IVA, el IGB en 3 puntos de golpe. No sé si alguna cosa así nos espera en el periodo 2026, a partir de 2026, ¿no? Carlos, un minuto, por favor, para terminar. Yo creo, simplemente para no terminar preocupando a los televidentes, que puedan dormir tranquilos. Tenemos una posición fiscal, como han dicho mis dos colegas, envidiable. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado, siempre insisto en eso, lo que hemos logrado es maravilloso. Hay un desorden en este momento y a mí lo que más me preocupa, además de esta inflexibilidad del incremento del gasto corriente, es la calidad del gasto. Y para hablar de calidad del gasto, tenemos que hablar de la gestión pública. Y es difícil mejorar la gestión pública si no hay transparencia. Y me preocupa, de las cosas que he escuchado esta noche, la aparente falta de transparencia en las metas de gasto público, ¿no? De repente se cumplen hasta antes del 28 de julio, pero le he dejado, como ya dijeron, un embalse que va a explotar o en el segundo semestre del próximo año, difícil, pero sí seguramente en el 2026. Entonces, creo que hay que hacer un llamado a mayor transparencia. Muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido muy ilustrativo conversar con ustedes. Gracias, David. Gracias, Alonso. Y muchas gracias, Carlos. Buenas noches.